Excel tiene una herramienta muy interesante llamada autorrelleno. Con ella nos ahorraremos tiempo a la hora de escribir. Lo que hace es completar una lista de nombres o números sin necesidad de que nosotros escribamos todo. Bastará solo con escribir la primera palabra en el caso de las letras o los dos primeros números de una serie de números. Aquí tengo algunos ejemplos que yo hice previamente. Con el autorrelleno podemos hacer series de números, de palabras, de horas y también series personalizadas. Estas son las que nosotros creamos después. Excel trae unas cuantas series por defecto, como los nombres de días o meses del año. Sin embargo, nosotros podemos hacer las propias mediante esto de las series personalizadas. Vamos a ver primero en qué consiste las series de números. Aquí tenemos tres ejemplos de series de números. Notamos que esta primera serie son números de 10 en 10, son múltiplos de 10. El primero empieza con un 10, el segundo con un 20, 30 y así sucesivamente de 10 en 10 va sumando. Si hacemos clic vemos en la barra de fórmulas que aparece únicamente el número que estamos viendo. Aquí tenemos una serie de números que van incrementando en 1 hasta el número 17. En la siguiente tenemos números que se incrementan de 2 en 2. Vamos a practicar con esto de las series de números. Tengo una hoja que creé para esto, donde dice autorrelleno práctica. Hacemos clic en ella para seleccionarla. Vamos a rellenar esto que estamos viendo. Vimos que la primera serie está de 10 en 10. Para que Excel sepa qué tipo de serie va a crear, nosotros debemos darle una pista. Y esto lo hacemos únicamente escribiendo las dos primeras cantidades de dicha serie. En el caso de la primera es 10, el segundo número es 20. Una vez que creamos esos dos números, vamos a seleccionarlos haciendo clic en el primero de ellos y sin soltar el botón del mouse arrastramos hacia el segundo. Una vez que se crea esa selección, ahora lo que vamos a hacer es posicionar el cursor del mouse en la esquina inferior derecha en el cuadrito este que se ve. Y cuando cambie a ese símbolo de la cruz negra, hacemos clic y arrastramos hacia abajo. Vemos cómo va apareciendo un número en ese pequeño recuadro blanco. Cuando lleguemos al final de donde queremos que se rellene la serie, soltamos el botón. Al hacerlo, automáticamente se crean los números siguientes. Recuerda que únicamente con crear los dos primeros números, Excel detecta que el siguiente número tiene una variación de 10 respecto al primero. Por lo tanto, crea una serie que va aumentando de 10 en 10. Vamos a crear la siguiente. En este caso es más fácil porque cuando seleccionamos un único número y arrastramos de la forma que vimos hace un momento, Excel automáticamente lo puede incrementar en 1. Si lo hacemos así nomás, arrastrando, vemos cómo copia esa cantidad, pero si hacemos clic en esto que apareció, aparecen 4 opciones. Seleccionamos donde dice serie de relleno y al hacerlo automáticamente se incrementa en 1. Una forma de hacerlo rápido es, voy a borrar esto, escribo el 1, es presionando y manteniendo presionada la tecla control. Ahora vamos a hacer lo mismo. Al arrastrar automáticamente se ha incrementado en 1 como estamos viendo. Para la siguiente serie vamos a hacer exactamente lo que vimos en la primera de ellas. Escribimos los dos primeros dígitos de esta serie, arrastramos y automáticamente se habrá incrementado en 2. En el caso de las series de palabras es más fácil aún. Escribimos la primera palabra, en este caso es lunes, y una vez que lo hacemos, copiamos lo que ya hicimos, automáticamente Excel rellena con los días restantes las otras celdas. De forma automática detecta los meses y los días de la semana. Es por eso que no tenemos problemas. También incluso puede reconocer fechas abreviadas de esta forma de 3 dígitos o igual los días de la semana. Voy a borrarlos. Voy a escribir DOM de domingo. Ahora copiaré y vemos cómo escribe las primeras 3 letras de cada día de la semana. No importa el orden en que escribimos los días o los meses o la serie que estamos haciendo. Por ejemplo, yo aquí empecé por lunes, pero podría empezar por martes. Escribo martes, copio la serie y vemos cómo sigue miércoles, jueves, viernes, etc. Las series siempre van a tomar como referencia el primer valor o los primeros dos valores en el caso de este tipo de series numéricas.
Entonces no importa si son cantidades altas o bajas, si empezamos con el 1 o con el 11, no importa qué número o qué nombre sea el primero de la serie, siempre y cuando Excel las reconozca. Por ejemplo, en el caso de las series que son palabras, no es realmente que Excel sea muy inteligente para saber lo que nosotros queremos. Lo que pasa es que tiene guardada la información sobre estas series. Por lo tanto, si queremos escribir una serie que no reconozca, lógicamente no va a hacer nada con ella. Por ejemplo, yo voy a escribir 1, luego aquí escribo 2. Si selecciono estos dos, vemos lo que pasa. Realmente no está haciendo lo que yo quisiera, que pusiera 3, 4, 5. Esto es porque no reconoce esa serie que acabo de escribir. Para las horas es exactamente igual que los números, pero lo único que vamos a hacer es poner los dos puntos, 10, 40 por ejemplo, y si copiamos esa fecha como serie, Excel la va aumentando de una hora en una hora, como estamos viendo. Si queremos incrementarla en X cantidad de minutos, entonces lo que vamos a hacer es, como en el caso de los números, agregar una cantidad diferente en la siguiente celda, y una vez que esté, seleccionamos las dos y automáticamente irá incrementando de 5 en 5, que es el número que yo agregué en la siguiente celda. Esto de las fechas es importante, por ejemplo, para crear una agenda o un horario escolar o de trabajo. Así de forma rápida podemos crear las horas sin necesidad de teclear cada una de ellas. Puedes escribir aquí una hora en punto, que en este caso son las 10. Lógicamente va a incrementar en una hora como estamos viendo.